tardes y bienvenidos a otra entrevista de Planet Ciencia. Hoy estamos con Gabriel Azorey. Gabriel es arquitecto, es su título de grado, es magíster en arquitectura del paisaje y es profesor titular de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario en el taller de Historia de la Arquitectura 1, 2 y 3. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Claudio, buenas tardes y un gusto estar contigo, como siempre. Bueno, vamos a estar hablando con Gabriel de cuestiones muy interesantes, o sea, lo van a ir viendo a lo largo de la charla y lo primero que quería comentar, Gabriel, es que tuvieron una actividad hace muy poco con trabajos de los alumnos que involucró visitas a estancias acá en la zona, creo, sur de la provincia de Santa Fe. Contanos más cómo fue ese encuentro. Así es, en realidad todo comienza con el tema de un proyecto de investigación, justamente, que es cuatrianual, que está vinculado al tema de el paisaje rural, este, y con respecto a elaborar un atlas, lo llamamos así porque nos parece bastante interesante, más que solamente una cuestión coleccionista, sino que conlleva muchas más cosas, muchas veces son documentaciones, son memorias orales, son determinados registros. Un atlas de establecimientos, de estancias, de cascos, que en algún momento fueron estancias, pero después las subdivisiones llevaron a otras cuestiones, pero no por eso dejan de tener un valor patrimonial significativo mayúsculo. El tema de los sistemas de producción en los cuales se encontraba el territorio en el área sur de la provincia de Santa Fe. El área sur de la provincia de Santa Fe, para poner un límite, ¿no? O sea, obviamente, en función del tiempo del proceso de investigación. Y esto, como siempre, lo hacemos no desde un trabajo solamente del perfil investigador o investigador docente, sino incorporado a los estudiantes, incorporamos a los estudiantes y muchas veces hemos incorporado a graduados también, porque han abierto las puertas de estos lugares y que justamente tenían las conexiones o la llegada por haber intervenido de alguna manera profesionalmente. Y bueno, es una experiencia que realmente es fabulosa, divina y demás, porque comienza con el viaje interactuando en ese tema, pero hablando en términos académicos, o sea, divertirse en lo académico o divertirse en lo investigativo. Dos cuestiones que no es poco poder hacer esas cosas en estos momentos y siempre, ¿no? Cuando yo digo siempre, tratar de enamorarse de lo que uno hace para poder investigar les resulta mucho más fácil en el proceso esto de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bien. Vos hablabas de que hicieron un relevamiento en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Hay muchas estancias que queden todavía? ¿Son numerosas? ¿Cuántas son más o menos? Sí, son numerosas. Digo la verdad, cantidad te mentiría, Claudio. Sobre todo cascos de estancia. O, por ejemplo, establecimientos que son productivos. Te voy a decir uno, el Molino Thompson, que hoy es el molino que está a la vera del Carcarañá, pasando casi la ciudad de Carcarañá, pero a la vera de eso, entrando entre el límite de Carcarañá y Cañada de Gómez. El Molino Thompson, inaugurado por un escocés. Entonces, realmente son cuestiones que superan la instancia de lo que era el hábitat solamente de un casco de estancia, sino que también son sistemas productivos. O, por ejemplo, una antigua crimería. Yo digo la verdad, esto realmente uno ha desarrollado un trabajo en el territorio bastante grande en cuanto a reconocimiento de determinados lugares. Tengo muchos pueblos o caminos de tierra andados. Entonces, en función de eso, es más fácil porque llegamos mucho a determinados espacios comunales, a determinadas personas, actores locales, que te dicen, vos sabés, Gabriel, que acá está cerca la estancia del Changuito, sí, ¿te acordás de Doña Juana? Y obviamente eso, y te lo digo con esta tonada así, porque es divino, porque es nuestro, una que es nuestra tierra, ¿no? Y te lo hace
obviamente posibilitante a que ellos sean partícipes y ellos mismos están orgullosos de que ese lugar todavía exista, o de que todavía esté, o de que todavía esté en pie, y contar hasta historias locales. Obviamente también esto se engloba con esto, cuando yo digo el paisaje rural, yo digo el paisaje rural porque engloba no solo lo identificatorio de lo edilicio, de lo fabuloso que es una mansión que vos te la imaginás en el medio de Boulevard Oroño, te la podés encontrar en el medio de la Pampa Gringa. Pero también el tema de la memoria colectiva que existe ahí, o el tema de la memoria oral, en el cual cuando estuvimos ahora en Santa Juana, entre Teodelina y Arminda, un casco de estancia que es de los Duó, familia tradicional aristocrática de Buenos Aires, que nos abrió las puertas totalmente para poder ir, sin estar ellos, estando obviamente los gerentes y demás, pero aparte fuimos a la iglesia, aparte fuimos a los sistemas de viviendas de solteros y de casados y la cantidad de casas que existen. Y con alumnos que tampoco conocían, o sea, podíamos llegar a ser, qué sé yo, un grupo de lo que sea, ¿no? Y sin embargo, ahí estuvo, qué sé yo, tiene el ala Alvear, porque ahí pasó parte de su historia justamente Alvear presidente, pero aparte, realmente con una decoración, con una finura que es asombrosa. Y después estamos en otros lados que están vinculados, si se quiere, más a la arqueología. ¿Por qué? Porque están en estado ruinoso y han avanzado las plantas y demás, pero no deja de ser importante porque fue, por ejemplo, la estancia de Carlos Casado de Alizal, en Casilda. Entonces, esto que digo, yo a lo mejor lo manifiesto, es difícil si no se muestra o si se visualiza y demás, pero lo digo con tanto entusiasmo porque todos los que nos abren estas tranqueras abiertas, como digo yo, que nos abren las tranqueras para poder entrar, están esperando también de devolución justamente lo que después hacemos, que es la muestra del relevamiento general. El tema de los videos, hoy los chicos tienen mucha facilidad para realizar videos cortos y estar mostrándolo y agregarle música y demás. El tema de que nos estuvo esperando la escuela, por ejemplo, interna, que no solo es una escuela rural, que tiene a los niños, son los hijos de los que viven en la estancia, sino que también de otras estancias vecinas o de lugares vecinos. Entonces, habla de un territorio que ni te imaginas. Yo, porque medianamente tuve una abuela maestra rural y mi papá se formó en una. Pero los chicos de hoy que están en la facultad no tienen esa vivencia. Y no te imaginas la sorpresa que se llevan. Entonces, el trabajo investigativo pasa a ser mucho más enriquecedor para nosotros, en este sentido lo digo, y ampliamente, que para justamente nosotros mismos. O sea, que para los chicos mismos que nos están viendo a nosotros y nos preguntan por qué, qué sé yo, por qué es arquitecto, o por qué está estudiando, o qué es la arquitectura. Nos enriquecen mucho más ello en cuanto a las experiencias de hábitat vivido y demás, y hasta las cuestiones de que el conocimiento que tienen pleno del territorio. Eso es fundamental, fundamental. Vos me estabas contando de localidades que ustedes visitan y donde van a ver junto con los alumnos las estancias, en algunos casos mantenidas, en otros casos menos mantenidas. Las localidades difunden desde sus páginas web, desde sus espacios, esto que tienen que es tan interesante. No, cosa que no tiene ninguna difusión, y desde ahí en más justamente es un tema que creo que habría que, después de hacer, obviamente uno tiene naturalmente esta cuestión de estar siempre tratando de hacer lo que realiza lo más serio posible dentro de lo que es y de lo que se puede mostrar en lo que es el trabajo investigativo, ¿no? Si no nos abren las puertas de ese lugar, nosotros los montamos o mostramos lo que es el contenedor, pero no el contenido, ¿no? O sea, si esas cuestiones suceden. ¿Por qué? Porque son cuestiones que respetamos el derecho a propiedad privada también, como nos abren las puertas, y es así que lo realizamos. Muchas veces nosotros somos los que
insuflamos para que esto llegue a la escuela, para que llegue a la comuna, para que llegue al municipio, y lo hemos hecho y lo hacemos en estas experiencias, por ejemplo, en la estancia La Cautiva, que está en Los Molinos. La estancia La Cautiva, yo para que ustedes se imaginen, es un frente da al Camino Real. ¿Qué es el Camino Real? El que nos comunicaba desde Santa Fe, Buenos Aires, a Córdoba, y Córdoba con todo el poderío que era el noroeste, ¿no? En ese sentido. El Camino Real, que obviamente no es un camino que estaba trazado, sino que era un territorio muy amplio y ancho, frente a lo que es la estancia de La Cautiva. Y responde a unas características arquitectónicas que vendría a ser a lo mejor un eclecticismo afrancesado, muy austero, y de 1870 aproximadamente. Sin embargo, el contrafrente lo realizan por ahí cerca del 1900, y ese contrafrente es Art Nouveau, pero un Art Nouveau, que yo les digo a todos, no existe acá en la ciudad de Rosario este Art Nouveau, ni estas características. O sea, conviven en un mismo edificio estas cuestiones. Eso, si no son de la zona o de la localidad, no está publicitado. Ni está tampoco, muchas veces también la familia es muy abierta. La familia Pilesio, en este caso, son los últimos dueños, han pasado por distintas situaciones dominiales y demás, son muy abiertos porque viven todavía en Casilda, viven entre Rosario y Casilda, pero esto es en la estancia de Los Molinos, y realmente no existe una publicidad ni un sistema turístico vinculado. Turístico, cuando digo turístico, no es turístico en el cual uno va en masa a sacar fotos solamente, sino puede ser educativo, puede llegar a ser turístico de cercanía, puede ser el turismo naranja, de alguna manera, que está vinculado a cuestiones sustentables, puede estar haciéndose a lo mejor el trabajo, que eso sí se ha hecho, por ejemplo, el tema de un concurso fotográfico. Determinados, a lo mejor, situaciones, elementos, instaurar un día cultural de que en esa localidad abrimos todas las tranqueras para que la gente, como acá, en determinado momento se abren los monumentos en la ciudad de Rosario o en distintas ciudades del mundo, podemos estar abriendo las tranqueras para conocer estos lugares. Realmente eso es un tema que sería interesante, que podría llegar a ser y abrirse o instaurarse, y ahí está vinculado al desarrollo turístico que la provincia de Santa Fe no lo ha tenido nunca. Buenos Aires lo tiene mucho más, transformándolo a lo mejor en cuestiones de pasar la semana, el fin de semana, el día, o los hoteles boutiques, en cierto sentido, pero acá todavía están los sistemas productivos funcionando. Entonces muchas veces son casas de fines de semana de ellos mismos, o las casas de donde ellos mismos justamente las siguen utilizando. Es distinto el Santa Fe que Buenos Aires, en cuanto a uso y en cuanto a también el tema de poder aprovechar esta cuestión turística. Yo creo que nosotros tendríamos que poder aprovecharla hasta con otro sentido, que podría ser rutas culturales, que en algún momento lo hemos hablado y demás, y estas rutas culturales, tener en el territorio no solamente el patrimonio rural, sino con qué nos encontramos en Casilda. Si ahí mismo está el tema de Pagani y lo que significa para el automovilismo Pagani con el tema del Sonda y todo lo demás. Entonces, uno va hilando un montón de otras cuestiones, en lo cual decir, che, ir a Casilda un día o una noche, 2 días, realmente vale la pena, y de paso visualizamos esto, o ir a visitar el Teatro Dante Alighieri, que está totalmente restaurado. Estoy manifestando acá como pequeñas como anhelos, ¿no? Para decirte de alguna manera, Claudio, no es una cuestión, como anhelos que son importantes, pero obviamente que eso no está para nada ni publicitado, ni conocido, porque se desconoce muchas veces por la misma localidad.
Me pasó con el tema de lagunas. Una vez hice un proyecto que le llamé Pampa de Lagunas. Pampa de Lagunas, ¿por qué? Porque había ido al sur y había visto todo el tema del Camino de los 7 Lagos y demás. ¿Y por qué no nosotros las lagunas que tenemos, que son importantísimas? La de Teodelina, al borde de la ciudad. O sea, una laguna urbana, con lo que significa tener un borde de agua en la ciudad, ¿no? Como lo tenemos nosotros. Eso enriquece a la ciudad, tener un elemento geográfico de esas características. Hay otras que no, que están entre localidades. Bueno, tal es así que voy a firmar a la casa de un amigo. Che, voy a ir a la laguna tal. No la conozco. Pero no está a 40 kilómetros, está a 15 kilómetros de la casa de él. Y no estoy diciendo, mi amigo no conoce nada, no, al contrario. Es el tema de que justamente hasta el desconocimiento es mayúsculo. Realmente a lo mejor lo conocen los pescadores. Hay territorios arqueológicos, bueno, Melincué, entre ellas en la Pampa de la Laguna conservado, estaba Melincué, estaba la Laguna del Chañar. Hay otros lugares que también se aprovechan mucho en cuanto, por ejemplo, Villa Cañas tiene una laguna asombrosa que es aprovechada por la municipalidad y que obviamente la utiliza en el tiempo estival. Entonces, lo que quiero decir es que todos estos temas que justamente hasta hablan de nuestra geografía. El tema de los flamencos, verlos ahí, no están solamente en Melincué, están en estos lugares que yo digo. Entonces, pues, es una bandada de flamencos rosados que vienen de Estados Unidos. ¿Y cómo desconocemos en términos biológicos y esas cuestiones, o el avistaje de aves, que no está del todo explotado? ¿Cuántas otras cosas podemos llegar a estar vinculando en ese sentido con esta visión de los territorios, este conocimiento, esta, al menos amplitud, diría, desde nuestra, no de una disciplina, desde muchas disciplinas. Siempre hablo también desde ese aspecto. Antes yo te dije arqueología, creo que es importante también. Bueno, estaba notando acá algunas cosas porque todo lo que vos estabas diciendo dispara montones de temas para seguir hablando. Vos hablabas de un anhelo y de la posibilidad de hacer distintos tipos de turismo, un turismo biológico, un turismo histórico, un turismo arqueológico, un turismo arquitectónico. Y a primera vista parece como que no, lo único que es algo, digamos, fácil de implementar, que básicamente es una cuestión de ponerse de acuerdo, difundir, sacar fotos, decir cómo lo vamos a mostrar, digamos. La inversión básicamente sería eso, porque lo demás ya está todo, ya está todo armado. Así es, Claudio, y también la decisión política, porque muchas veces pensar que estas son decisiones políticas que dependen también de la provincia, tratando de difundir esto, porque esto que medianamente yo te estaba hablando de Pampa de Lagunas, por ejemplo, engloba un territorio muy amplio, o el tema mismo de las estancias. Engloba un territorio muy amplio, entonces supera la cuestión departamental. Llegamos casi hasta el norte de la provincia de Buenos Aires y abarca otros departamentos. Porque muchas veces nosotros nos quedamos en los límites jurisdiccionales y los límites históricos o los límites justamente de la existencia geológica son otros, ¿está? Entonces, si respondemos casi al mismo sector de pampa húmeda o pampa ondulada como ecorregión, si respondemos a estas cuestiones históricas que nos unieron y que los límites, si lo analizamos en el siglo XIX de una forma, si lo analizamos en el siglo XX de otra, si lo analizamos en el siglo XV, XVIII, es otro en la cuestión de las delimitaciones, más que hubo lucha. Esto de estar armando, por ejemplo, esto que te estoy hablando, está entre Cepeda, Pavón, Acta Acuerdo de San Nicolás. Fíjate cuántas batallas importantes que hablan hasta justamente de la organización nacional y el tema de la independencia. Estas cosas serían tan fáciles de poder llegar a implementarse si obviamente es muy sencillo. Yo creo que no ha estado en la voluntad de poder reunir todos esos actores locales y tratar de estar mostrándolo a lo mejor en fanzine. Fíjate lo que estoy diciendo, realmente a lo mejor un tríptico, realmente determinadas cuestiones o un corto en ese sentido. Yo eso le saco el sombrero a los cordobeses, que uno va a ver el chorrillo y el chorrillo y el chorrillo y digo la verdad, es por ahí
es una cosa que es mínima y se imaginaba una cascada gigante, casi como la Laguna Azul, tirándose uno, y obviamente no era lo mismo, uno está mojando las piernas o los pies y chau, pichu. Entonces, hay una cuestión que también, eso también hay que cambiar o tratar de ver, de cómo esto se puede llegar a estar. Yo siempre digo, es muy importante si aunamos estas cuestiones desde el esfuerzo local, o sea, la comuna, la localidad, y la localidad con la localidad vecina. Y enhebrando justamente estas pequeñas localidades, creo que se puede hacer mucho. Por eso lo decía desde las instancias provinciales o de las instancias departamentales, no sé, los mismos senadores, por ahí estoy pensando en eso, o ellos mismos como presidentes comunales o intendentes, tratar de decir, che, ¿por qué no armamos esto y le damos y lo presentamos en Turismo de la Nación y armamos un corredor turístico en este sentido, con este criterio? Y el corredor turístico tiene todas estas cuestiones, más el avistaje, más la arqueología, más un montón de otras significancias que hasta lo podés llegar a estar haciendo con la motivación de las economías regionales. Por ejemplo, acá, tratar de vender los salames y los quesos que se arman en la región sería materia fundamental. El tema de que movilizás la hotelería, o movilizar el mismo transporte de decir, hacemos un turismo educativo, que no como mi amigo se críe en que justamente entre Firmat y el Hortondo existe esa laguna, y esa laguna es fabulosa, y que tiene realmente unas características que es distintas a las otras lagunas porque el suelo es diferente. Entonces hasta conocemos de suelo, conocemos de pajonales, conocemos de humedales, conocemos de todas estas cuestiones que realmente no saben. Y sin que hablar de la arquitectura. Porque la arquitectura yo te puedo estar hablando horas y horas, porque realmente lo que hemos visto en cuanto a esto que vos iniciaste la conversación y la charla o la pregunta, realmente las arquitecturas que vemos ahí es de una naturaleza constructiva que no sé si una casa que vos hoy proyectás a 100 años, 100 y pico de años, tiene la durabilidad, la decoración, la belleza arquitectónica, ni la permanencia de que hasta el parque en el cual está instalado tenés un sistema de parque francés y un sistema de parque inglés en algunos. El parque inglés vendría a ser, yo siempre es muy fácil, el parque Independencia, el parque inglés, que te encontrás con la ruina, que te encontrás con el laguito, la montañita, es un parque diseñado, pero que justamente te lleva a un recorrido mucho más como de descubrimiento. El parque francés es el Rosedal, el que está geometrizado, que vendría a ser obviamente está Versalles, ¿no? Pero ¿por qué Versalles si lo tenemos en el Parque Independencia, en el Rosedal? La geometrización justamente hasta de las formas y que veíamos, qué sé yo, que está la fuente en el medio y tenés, qué sé yo, la pérgola y demás. Es un poco eso, pero en una casa, en una propiedad, en una estancia, ¿no? Obviamente, que es casi como un pueblo. Esas cosas existen. Y te encontrás que al lado hay un tanque de agua que no es fácil hoy verlo, y que está construido y que sigue proveyendo agua, y en forma inmediata te encontrás con las troneras que era para justamente la defensa de los malones indígenas, por ejemplo, en la Cautiva. Esto, como dije antes, en los molinos. Y tenés las troneras para ver dónde se posicionaban para justamente estar defendiéndose. No voy a estar entrando acá en variables quién se defendía de quién, ¿no? Digo con lo que uno se encuentra en estos territorios. Realmente, y digo, nosotros no salimos del asombro. Los chicos no salen del asombro. Y lo que llegamos a producir investigativamente en cuanto al relevamiento de estos lugares que no tienen planos, y nosotros sí los hacemos, los relevamos, ya te digo, hasta donde podemos, llevamos adelante justamente el relevamiento planimétrico y territorial, y hasta vemos las especies que
cuando tenemos tiempo, ¿no? Las especies que tenemos en forma inmediata cercanas a las casas porque no están puestas por casualidad. O sea, un eucalipto no está puesto por casualidad. Una palmera no está puesta por casualidad. Son especies foráneas que justamente se ponen en términos paisajísticos. Entonces, hasta esas cuestiones, bueno, cuando ves todo eso concretado, decir, pucha, qué interesante toda esta cuestión, qué lindo esto que hemos realizado. Y agrego otra cosa, yo en algún momento me dediqué bastante a términos de conservación, preservación, restauración, y sigo participando, tengo una materia optativa vinculada a eso. Y muchas veces hasta hacemos patologías. ¿Qué son las patologías? Las patologías que encontramos en cualquier cuestión viviente, cualquier organismo. Esto también lo encontramos en la construcción. El musgo, el hollín, la grieta, la fisura, la microfisura, el mapeo, las humedades, un montón de otras cuestiones que tienen que hablar, las implosiones, justamente, el ingreso de agua o sea que no hay peor cosa para el arquitecto que el ingreso de agua de las humedades. Obviamente, no tener forma de cómo realmente explicitarte ante el comitente. Pero bueno, estas cuestiones que también hablamos de las patologías para que después ellos también, si no lo ven en forma programática en la carrera, el tema de poder llegar a ser un proyecto de intervención, si se quiere, solamente de puesta en valor, de cómo sostenerlo, ¿no? No entrar en una cuestión de restauración total, ni mucho menos. Pero hasta eso hacemos y realizamos en este atlas. En este atlas ya tenemos unas 7 más o menos relevadas, y el año que viene vamos a relevar, porque vamos de a 2, ¿no? O sea, es bastante intenso, de a 2 o de a 3. Unas 2 más el año que viene, y bueno, así vamos avanzando en esta construcción casi coleccionística. En ese atlas aparecen entonces esos relevamientos de las estancias, lo que vos estás diciendo. Sí, perfecto. Sí, de las estancias o de los establecimientos, o muchas veces, Claudio, voy a ser sincero en esto, muchas veces donde nos den bolilla. Yo muchas veces por Bungibor quise entrar a lo que fue la estancia de Diego de Alvear, fundador de lo que es justamente, al menos está ahí al lado de la localidad de Alvear, y no, siempre se nos imposibilitó, tienen mucho miedo, piensan que a lo mejor nosotros podemos llegar a estar influyendo en Comisión de Museos, Monumentos y Lugares Internacionales, qué sé yo, que les prohíban poder llegar a estar haciendo, porque justamente la intención nuestra para nada es justamente dar a conocer. Solamente existe un grabado, no existen fotos, hay una sola foto. Esto te lo estoy diciendo en investigación histórica, pero detalladísima, que hemos realizado en el tiempo, y nunca pudimos entrar. O sea, Bungibor no nos ha dado la posibilidad de poder, y eso está en el predio de ellos. Y sé que a lo mejor eso está totalmente demolido, pero podría ser parte de esto que te estoy diciendo, la arqueología, y nosotros poderlo, con métodos paramétricos, poder construir cómo era la casona, y con los elementos históricos que tengamos. En lo cual realmente sería interesante, realmente lo que fue, el mostrar lo que fue. O fíjate vos, algo tan simple y sencillo, ¿por qué no generar ahí determinado día una actividad donde la empresa se abre, o en su fiesta de fin de año realiza esta cuestión, hasta con un sistema de mapping, con un sistema de luces, un sistema, qué sé yo, tan atractivo, que podría llegar a estar aprovechándolo en vez de estar no aprovechándolo. Digo, son las cuestiones que a uno se le ocurre y decir, bueno, qué sé yo, nosotros insistiremos. Lo que sí, a mí, es muy difícil que me digan que no, muchas soy como Pedro Resulki, insistente, ahora estamos tratando de entrar en una de los cascos que realmente viene medio difícil, pero bueno, vamos a tratar por todos los medios de poder llegar. En los otros lugares realmente ha sido maravilloso cómo se nos brindaron. Y para dar conocimiento a la localidad, siempre nos agradecen mucho los presidentes comunales cuando vamos con la muestra, o cuando vamos con la muestra la llevamos nosotros y la llevan los chicos, ¿eh? Esto
Acá somos todos iguales en ese sentido. Yo puedo dirigir medianamente el equipo, pero después en el trabajo de campo, palmo a palmo. A mí se me ocurre ver o tener una visión para estas cosas, pero los chicos después lo pasan al papel de una manera fabulosa porque tienen todas las herramientas a la orden del día. Yo todavía sigo dibujando, croquisando y graficando porque me gusta también, que es la cuestión artística, ¿no? ¿Alumnos de Así qué que, años de la carrera son? esos son de muchos años, por ejemplo, desde tercer año en adelante, porque es una materia optativa y bueno, y también los proyectos de investigación, casi siempre nosotros invitamos a los que ya terminaron Historia 3, entonces están en el periodo aproximado de decirte cuarto, quinto año. Pero está ahí desde tercero, en adelante con respecto a este trabajo. Es un trabajo, esto también, la solidarización del trabajo investigativo en equipo. Nadie se queda con algo con respecto a lo que está relevando, porque uno relevó, eso sí tengo mucha, al menos tenemos algunas, yo no solo, sino el equipo entero, mucha cancha en decir, che, hagan esto, ustedes lo otro, aquello que está allá, bueno, inmediatamente lo solidarizamos, obviamente, en un drive, y en eso vamos trabajando en forma conjunta, después sistematizamos, corregimos, y eso lo vamos unificando en escalas, y realmente lo hace en serio un trabajo taller en equipo, donde algunos aportan, ahí te das cuenta de quién tiene más capacidad para tal cosa y tiene que hacer eso. Si el otro tiene capacidad para otra cuestión, otra visión, otra realización, o es mejor en 3D que en AutoCAD, o es mejor en otro sistema, o hay una chica, por ejemplo, que nos sorprendió de sobremanera, que tiene una naturalidad para llevar adelante el tema de los videos o el tema de las entrevistas, fabuloso. Entonces, bueno, ahí es donde trabaja, y ahí es donde trabajará. Y ahí es donde se desarrollará. Eso es lo lindo, ¿no? Que no es una cuestión menor el tema de la difusión. Yo siempre digo que los grupos de investigación siempre tienen que tener alguien que se ocupe de la difusión, no del trabajo, porque son cosas muy ricas, muy profundas, que llevan mucho tiempo. Y bueno, y después hay que tomarse el trabajo, ¿viste? De que alguien tenga ganas de hacerlo. Porque eso también es Claro, algo que le tiene que gustar para dedicarse a eso y ver las redes, ver las fotos, ver los videos, como vos decías, para difundir todos esos materiales que han ido recolectando. Eh, los, este trabajo que vos estás contando es algo que vienen haciendo desde hace mucho. sí, sí. El trabajo en realidad del Atlas del paisaje rural, no. El Atlas del paisaje rural, yo te puedo decir que lo venimos realizando desde hace 3 años a esta parte, no más. El proyecto, por más que se inició el año pasado, lo venimos realizando. Lo que sí veníamos realizando, el trabajo de rutas culturales, que eso sí duró durante muchos años. Obviamente, está todo concatenado. De ahí en más el tema del conocimiento del territorio, ¿no? Entonces yo te decía, el lugar de la batalla, yo siempre me río porque vos vas por Pavón, pasás por la estación ferroviaria y ves una plaquita donde acá se inicia la batalla de Pavón o acá se realizó y te ponen los años, y que es mentira. No es la batalla de Pavón ahí. O sea, no fue ahí, ni mucho menos. Una que en un alcance territorial asombroso. El otro es dónde se inicia, dónde está. Y justamente, si hay algo significativo en la batalla de Pavón, es el oratorio Morante, con el cementerio al lado, monumento histórico nacional, que es difícil hasta de llegar. Yo he llevado a gente de afuera, y esto es un poco lo que habíamos realizado, ¿no? Entonces, por ahí armábamos unas rutas que nos daban la idea fuerza, en el cual veíamos todas estas cuestiones. Entonces decíamos, por ejemplo, tenés el oratorio Morante, al lado tenés los muertos de la batalla de Pavón, con las cruces, que realmente es un caserío, y es difícil de llegar, como dije antes. Está en el camino del Chapuy, justamente, pero en territorio de tierra, qué sé yo, o sea, camino de tierra, hay que llegar. Hoy lo ponés con el Google y medianamente de alguna manera llegás, pero no es fácil. Y está perdido así, en la nada, y es un monumento histórico nacional tanto como el Monumento Nacional a la Bandera, ¿no?
Entonces, vos decías, te encontrabas con toda esta cosa. ¿Por qué no armar una ruta cultural de la independencia y la organización nacional? Entonces ponía Cepeda, Pavón, que eran lugares históricos. Pues en otros lados eso lo organizan como, qué sé yo, determinado, la batalla de San Lorenzo. Vos llegás en todo lo que es el circuito del río Paraná, vamos a hablar un poquito con respecto a esto, te encontrás que llegaste hasta Punta Quebracho y le iniciaste en la vuelta obligado con la primera defensa de la Armada Anglo-Francesa y la primera victoria de la Armada Anglo-Francesa desde el territorio nacional, en Punta Quebracho. Y es Puerto General San Martín. Entonces, vuelta de obligado, anterior a Saco, cerca de San Pedro. Y Puerto General San Martín, fíjate el territorio extenso que se tiene, y no existe ninguna, pero ninguna bibliografía, excepto nuestros trabajos de investigación, que diga justamente todos estos elementos o hechos o hitos que existen vinculados al tema de la independencia del territorio de la Organización Nacional, ¿no? El Acta Acuerdo de San Nicolás, pasando por todos estos elementos. De la misma manera podemos estar hablando de los almacenes de ramos generales, que hoy siguen estando en pie muchas veces. Que algunos en Buenos Aires vos lo tenés otra vez. Estos elementos boutique, vas a San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, fabulosos, son divinos, te sentás, comés, te crees, te recreás y estás con toda esta, la Biblia del calefón, como digo, este bagaje de antigüedad que es asombroso. Pero acá los tenemos con nuestra naturaleza, que justamente a lo mejor los tipos están, no sé cómo sosteniéndose, se han ayornado, han ingresado otras cosas, y lo tenemos en General Lago con el Bar El Águila, y lo tenemos, qué sé yo, con el Turco Salín en Melincué. Te digo por decirte, porque a eso que conozco mucho, este trabajo sí lo vinimos haciendo durante aproximadamente 10 años, el tema de rutas culturales, que se llamó primero Itinerarios de la Memoria. Después yo empecé a jugar con rutas históricas en la provincia de Santa Fe, porque me había ido a trabajar algunas cosas al norte, entonces el tema de los gauchos judíos con Moisés Ville, Monigote de las Palmeras, me encantó, me fascinó visualizar ese territorio y en un pueblito que yo ni me imaginaba, que me lo nombraba mi viejo cada tanto, porque él había trabajado en Sunchales y era de San Justo, y me nombraba que en Moisés Ville había varias sinagogas. Bueno, me encontré con 4 o 5 sinagogas, en un pueblo que vive muy poca gente. Bueno, esas cosas son riquísimas, pero aparte una biblioteca. Pero aparte, vamos, qué sé yo, vamos a hablar de la inmigración suizo-alemana. Y tenemos acá en Roldán nomás, pasando Funes. Roldán se llamaba Bernstadt, estación de Berna. Y después se llamó Roldán, porque tenían que elegir por un solo nombre, pues se llamaba de los dos nombres, ¿no? Y por eso las casonas que encontramos, hasta una tipología urbanística que encontramos en Abanico, que también era muy vinculada a esa tradición, que estaba obviamente vinculado también a todo el tema de la avenida y la traída del camino del riel, ¿no? El tema del tren, en ese sentido. Pero vamos a San Jerónimo y encontramos más. Entonces, pucha, ¿cuánto? Pero vamos al norte, cerca de Reconquista, y nos encontramos con Román. Entonces, y Esperanza también. Entonces, ¿cuántos puntos que nos vinculan? Y tenemos justamente la primera escuela bilingüe en San Jerónimo. Entonces, o el tiro suizo. Digo, pucha, qué interesante, y que el tiro suizo se conserve todavía en la iconografía de lo que era el escudo de Suiza, ¿no? Esas cosas dan que hablar, entonces tomábamos como idea fuerza, entonces le dábamos sentido a esto de las rutas culturales y le poníamos título. En esto, la ruta de los almacenes de ramo general, la ruta de los arquitectos, la ruta de la independencia, la ruta de los inventores, porque encontramos que se había hecho un avión ahí en San Jerónimo, de los hermanos Deleuze, franceses, ellos, y que justamente habían realizado una invención traído con elementos de Francia que le habían mandado, y pusieron al más liviano, que era el sobrino, y se elevó 5 metros antes de muchos de los aviones que después Buenos Aires explotó. Ahora ya se conoce en la historiografía de la aeronáutica, pero que esto justamente tardó mucho en darse a conocer. Y lo tenemos acá, cerquita, en San Jerónimo. De la misma manera, el autocoller, un auto hecho en plástico reforzado, fibra de vidrio.
pucha, qué interesante, y esto está en Cañada de Gómez, en Carcarañá, perdón, por ahí se me confunde o el tema de, ¿te acordás de la leche Sindor? Claudio, vos, Sí, ¿te acordás cuando tomabas Sindor? Bueno, la sí. Sindor es de ahí, la Sindor es de ahí, o las cremerías que existían. La cremería que me encontré también en la estancia de Los Molinos, ahí en La Cautiva, que lo hacían para consumo propio, pero también para venta. O sea, autoabastecimiento, pero también vendían. Entonces, es algo que realmente esto nos da, o nos da pautas, a que hay muchas cuestiones que podemos, la ruta de la aviación podríamos estar llamándolo. Y vos fíjate, estamos hablando de San Jerónimo, estamos hablando de el Liceo Aeronáutico en Funes, armás todo un recorrido, hasta para ellos sería más interesante, ¿no? Que a lo mejor lo desconocen a esta cuestión desde el punto de vista histórico. Y estamos hablando de cercanías. Entonces, estas son las cosas que yo siempre digo en las investigaciones, si no le damos esta difusión que vos muy claramente lo dijiste y muy claramente lo hace durante muchos años el tema de la difusión en la investigación. Es fundamental, porque si no nos quedamos con cuestiones, con papers que van a estar engrosando determinada biblioteca de determinadas casas académicas u otras cuestiones, otras cosas. Pero creo que dar a conocer es lo más rico, lo más lindo. Que los chicos te digan gracias porque le estás contando estas cuestiones, realmente a mí, yo me llevo mucho más de eso que a lo mejor de decir, che, Gabriel, qué proyecto de investigación interesante, por favor, y me lo está diciendo que mi vicedecano, decano, y no le estoy quitando mérito a ninguna cuestión de que lo académico sea importante. Si yo no estuviera formado en lo académico, esto no lo podría estar hablando, ¿no? O sea, en ese sentido también lo manifiesto. Me llevo mucho más riqueza de lo otro. Si uno quisiera encontrar todo este trabajo que ustedes vienen haciendo a lo largo de los años, ¿hay algún sitio web? No, no hay un sitio web, pero sí podemos, mira, nuestra intención en un próximo trabajo es realizar justamente algo como un sitio web o algo parecido, de dar a publicitar todas estas cosas. Sí, los tenemos en todo lo que vos realmente venís realizando y promoviendo desde hace mucho en todos los trabajos de ciencia y tecnología desde el ámbito de la universidad. Esos trabajos están. Después, si se meten en talleres sobre historia de la arquitectura, también pueden encontrarlo. Solamente solicitan poder unirse y se pueden estar uniendo. También tenemos internet, ahí eso lo manejan los chicos, digo la verdad, tanto internet como Facebook lo manejan los chicos de la cátedra, que los más jóvenes, y medianamente también se pueden encontrar con todo este material que justamente lo damos a conocer. Y nuestra idea siempre es que realizamos estas muestras y estas visitas a las localidades, y también a lo mejor las localidades muchas veces las suben en sus páginas locales. Pero no tenemos todo lo investigado por nosotros centrado, a lo mejor esta es una cuestión archivística que realmente llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero es nuestra intención poder llevarlo a cabo y ponerlo todo para que sea visitado, de alguna manera opinado, compartido, o que nos manden, qué sé yo, pueden venir a tal lugar a conocer tal cosa, ¿no? En ese sentido. Esto en realidad nació desde muy poca gente hasta que se fue sumando todos estos equipos, y muchas veces los equipos son anuales o bianuales, porque los proyectos de investigación han sido bianuales también. Entonces, esto lo hacemos muy a pulmón, muy con el presupuesto justo, con el presupuesto que tenemos nosotros mismos de ver cómo obviamente nos organizamos, y hasta con el cuidado, porque realmente estamos llevando justamente a chicos, o chicos grandes, ¿no? Pero chicos que, o sea, son personas. Entonces, mucha responsabilidad también en ese sentido. Porque es el territorio. Trabajar el territorio es difícil. Es difícil. Bien.
para ir cerrando, si tuvieras que, te voy a hacer una pregunta muy difícil seguramente, si tuvieras que recomendar para este fin de semana, para decirle a la gente, un par de rutas culturales para hacer, ¿qué se puede hacer que esté acá, obviamente cerca de Rosario, y para visitar y entretenerse y aprender? Sí, mirá, muy sencillo. El tema es que pasan muchas veces que pasamos por delante y lo desconocemos. Pero el tema de la ruta de los almacenes de ramos generales es una de las interesantes. Por ejemplo, General Lago tenés el bar El Águila, que todavía están los parroquianos y se mantiene y solamente te venden bebida y está frente a la estación. Cruzando, o sea, cuando vos vas por la ruta vieja, la que pasás por Pueblo Ester, y después llegás a General Lago, doblando a la derecha, pasás la vía, ahí está, frente. Es el bar El Águila. En Monteflor, es difícil, no es difícil. El puentecito que existe antes de doblar para ir hacia Pueblo Ester cuando vas por la autopista, ese puentecito, el puente anterior, lo tomás y te vas para la izquierda. Y para la izquierda, sí, existe una localidad que se llama Monteflor, esa es la forma de llegar, si no también llegás por otro lado, pero esta era la más fácil. Es el puente anterior a doblar a Pueblo Ester, acuérdense, yendo de acá hacia Buenos Aires. Y ahí llegás a Monteflores y buscas cuál es el almacén de ramos generales, enseguida te lo van a estar ubicando, porque aparte tiene un molino. Y afuera tenés el lugar para el atado de los caballos. O sea, lo lindo que es esto, ¿no? O sea, si vamos seguimos por la misma ruta, por la autopista, vamos para Villa Constitución y doblás a la derecha en el camino hacia en vez de doblar para Pavón, sino para la derecha, te vas a lo que es un lugar que está muy utilizado por los motoqueros, que es, pucha, no me está saliendo ahora el nombre, te lo mando después para el conocimiento, pero que es las mejores picadas. Ahí, las mejores picadas, cuando digo picada, es salame, queso, jamón y puesta en el papel, como se ponía antes. Y obviamente se toman algo ahí también lindo. Eso está muy bien puesto. No me está saliendo ahora el nombre. Rubicini. Fabuloso, espectacular. Y esa ruta de los almacenes ramos generales realmente es muy rica. Pero también tenés la de la arquitectura. Hay un arquitecto que ha sido muy interesante en su obra, pero muy conflictivo también, que es el arquitecto Scrimaglio, y tiene más de 8 obras en Arroyo Seco de Rosarino. Más de 8 obras en Arroyo Seco son muy particulares, son innovadoras, son investigativas, son del uso del ladrillo casi puesto a la tracción y a la compresión en forma aleatoria, logrando formas realmente diversas. Ahí hay 8 obras en Arroyo Seco y en General Lagos una, que también son muy interesantes para poder verlas y demás. Pero le sumamos José y Tito Micheletti. Al lado de la entrada al Club Gimnasia Esgrima, Camino Pueblo Ester, te encontrás con lo que es la estancia de los Grassi, que se puede entrar porque hay un pinball adentro, en la estancia de los Grassi, pero a mano derecha vean una capilla, como también la casona de la estancia, una capilla que es divina. Esa capilla es hecha por Hermete de Lorenzi, el arquitecto que realizó donde está hoy el Museo de la Memoria, para Casa de Padre, el arquitecto que hizo la Comercial de Rosario, en Oroño y Córdoba, edificio racionalista, pero de los más significativos a nivel mundial, te voy a estar diciendo, en este sentido. Y otros edificios que realmente son valiosísimos y muy ricos. Entonces, así rápidamente, ¿no? Para decirte de alguna manera. Te puedo estar diciendo otras históricas, pero sería a lo mejor más denso para poder llegar a estar, pero hay algunas cuestiones históricas muy ricas y muy lindas. No te incorporé el tema de los humedales, porque el tema de los cerrillos, no te imaginás la cantidad de piezas arqueológicas y antropológicas que conllevan ahí en el medio del agua y en el medio de la tierra del delta nuestro, en las orillas o frente a lo que es Villa Constitución o lo que es
Un lugar que es divino y que es un área natural protegida frente a Villa Constitución, que formó una península porque se hace el puerto de Villa Constitución, dinamitan, generan el canal. El puerto de Villa Constitución es tan importante que ha sido segundo muchas veces después de Rosario, antes que el de Santa Fe. Y ahí se formó una península por la sedimentación, porque hicieron el canal, hicieron un pedraplén. Ese pedraplén tenía una vía, esa fue mi tesis, en el tema del estudio de esto. Existen las vías por detrás, otras se las han llevado, no importa, pero se puede estar poniendo la vía. Y eso te une con un área natural protegida. Esto tiene valor casi como el tema de los guardafaunas. Es el cuarto faro provincial de importancia como humedal, pero también en cuestiones de especies animales, de especies de aves y especies justamente autóctonas y nativas. Autóctonas y nativas, ambas. En ese sentido, el tema de esta península en Villa Constitución realmente es un paisaje único y no es difícil llegar. O sea, está enfrente de la ciudad. Hay un guardafauna, hay personas que la cuidan, se llama la Isla del Sol. Eso también es un lugar realmente valioso. Y ver todo el patrimonio industrial que tenés en el puerto, del lado de enfrente, es muy... con los elevadores, con los hilos y con todo lo que encierra el puerto de Constitución, realmente es muy significativo. Patrimonio industrial. Bien, bien, bien. Hay otro paisaje que le agregamos a esta. Bien. Bueno, Gabriel, da para seguir hablando obviamente por mucho tiempo más, pero creo que ha sido un pantallazo muy interesante para todos los que no estamos en el tema y de empezar a pensar, ¿no? La riqueza de cuestiones históricas, arquitectónicas, culturales que tenemos tan cerca y que uno se puede escapar un fin de semana y empezar a valorar más lo que tiene y el lugar en el que se está moviendo y que uno muchas veces desconoce. Así que bueno, para cerrar, ¿algún comentario final? Sí, que Antonio Berni y Juanito Laguna, cuando pintaba, lo crean en Roldán. Fíjate qué importancia. Con esto te lo cierro a muchas cosas por lo que significa Antonio Berni. También podemos decir el cuadro de refinería y que existe en la casona y se ve la refinería por detrás. Pero Antonio Berni, Juanito Laguna se forma en lo que es Roldán y es tan importante para la cultura nacional que creo que significa mucho. Fíjate, si no tenemos un territorio de riquezas y de oportunidades, que lo podemos seguir aprovechando en todos los aspectos culturales, que no son solamente, como digo siempre, desde el punto de vista arquitectónico. Por suerte, esto muchas veces a mí me enriquecen las cuestiones de la memoria local, los actores que me cuentan estas propias historias o la formación que uno ha tenido en los posgrados y demás, y que nos enriquecen diciendo, ucha, esto está piola para estar siendo utilizado. El tema de los cerrillos son los pueblos originarios. Entonces, hay mucho, y no hemos hablado de eso. Y el uso de los pueblos originarios, realmente tenemos bastante también para hablar y no lo tenemos del todo estudiado. Eso también es lindo, que no tenemos del todo estudiado todo. Y muchas veces nos encontramos que en Europa que está casi todo estudiado, o en otras latitudes. Acá no, acá tenemos mucho todavía para poder desandar, desasnar, caminar, recorrer justamente y de alguna manera aprender y aprender con H intermedia para justamente a nosotros llevarnos justamente este orgullo territorial, urbano, regional, el que sea, nacional, lo que queramos. Bien, bien. Destaco y te felicito por tu labor docente de justamente seguir formando nuevas generaciones para que sigan estudiando y aprendiendo y desentrañando los misterios de todo lo que todavía falta por ver, como bien vos estabas diciendo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Claudio. Realmente, gracias a vos, realmente gracias, porque siempre estás preocupado por todas estas cuestiones y realmente valoro mucho todo tu hacer. Así que otra vez, muchas gracias
y estoy para lo que quieras, o para lo que quieran. Seguiremos estando en contacto. Bueno, gente, nos despedimos hasta la próxima entrevista en Planet Ciencia. Muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta pronto.